Vamos a estar predicando hoy bajo el tema We're going to be preaching under the topic, la revelación de Dios God's revelation en el sufrimiento. in suffering. Podríamos decir, ¿por qué sufren los justos? We could say, why do the just suffer? ¿Por qué sufren los justos? Why do the just suffer? Es algo interesante. It's something that's very interesting. A veces gente que aparenta buena And sometimes there are people who appear to be good. sufren. They suffer. El mismo Señor Jesús en el Evangelio de Mateo The Lord Jesus Christ himself in the Gospel of Matthew le contestó a alguien diciéndole que por qué le llamaba bueno answered to someone, asking him in return, why do you call me good? si bueno solo es Dios. If only God is good. Sí, yo no sé si usted se considera bueno. I don't know if you consider yourself good. La pregunta es ¿por qué sufren los justos? The question is, why do the just suffer? Pero tendríamos que hacer otra pregunta. But maybe we should ask a different question. Dice en Romanos 3:10 y la otra pregunta que tenemos que hacer It says in Romans 3:10, and the other question we need to ask es si realmente al justo is if it's really just, o si realmente nosotros somos justos. or if we are truly just. Dice en Romanos 3:10, Romans 3:10 says, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. as it is written, there is no one righteous, not even one. Y esto se refiere que el hombre sin Dios o que el hombre sin Jesús And this means that the man without God or without Jesus no tiene justicia. has no justice. Dice, solo a través de Jesús Only through Jesus, el hombre llega a ser justo man is able to become just. por la sangre de Jesús. Through the blood of Christ, Somos justificados. we are justified. Sin Jesús, Without Jesus, nada somos. we're nothing. Dice que Dios permite el sufrimiento It says that God allows suffering de los justos of the just como medio para purificarlo. as a means to purify. Ahora la mente de nosotros, Now our mind, la mente del hombre, the mind of man, es muy pequeña, is very small, por lo que no puede comprender o entender which is why we cannot understand los motivos de Dios God's motives en el sufrimiento de los justos. in the suffering of the just. En Isaías 55:9 Isaiah 55:9 dice así, says as follows, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Dice estos, It says this, Dios a través del sufrimiento God through suffering puede conducir a un pecador can direct a sinner al arrepentimiento, to repentance. porque algunos vienen por Because obediencia, some come because of obedience, pero otros vienen por dolor, and others come because porque of ya no hay pain, otra opción para ellos. because there's no other option for them. Así que Dios usa las dos maneras. And so God uses both means. Vamos a estar hablando acerca de Job, We're going to be talking about Job, por qué él sufrió. why he suffered. Todos sabemos lo que Job pasó. We all know what Job went through. Y de hecho hay un libro en la Biblia con su nombre. As a matter of fact, there's a book in the Bible by his name. Y dice que el libro de Job It says that the book of Job es uno de los más antiguos en el Viejo Testamento. is one of the oldest books in the Old Testament. Y que no se sabe a ciencia cierta And there is no scientific certainty quién lo escribió. who wrote it. Algunos dicen que el mismo Job, Some say that Job himself. otros dicen que Moisés fue Others say quien lo that escribió. Moses was the one who wrote it. Ahora bien, Now, podríamos preguntar we could ask, con qué propósito with what purpose se escribió este libro. this book was written? ¿Con qué propósito With what purpose está este libro en la Biblia? this book is in the Bible? Podríamos decir, We could say, el propósito número 1 purpose number one, dice para que Job so that Job se revelara a sí mismo. could reveal to himself O sea, que él se conociera that he would know
su condición por dentro, his su internal corazón. condition in his heart. A veces Sometimes conocemos las condiciones de nuestros hermanos we know the conditions of our brothers, o podemos ver lo que nuestros hermanos están haciendo, or we can see what our brothers are doing, pero no vemos nuestra condición. but we don't see our condition. Dele gloria a Dios por eso. Give God the glory for that. Estamos más pendientes en el error o en el pecado que nuestros hermanos están haciendo, We are more attentive to the error or the sin that our brother is committing, pero no estamos conscientes en realmente el error que tenemos nosotros. but we're not aware of the errors that we have. Y ver la condición de otra persona, Seeing the conditions of others, pero no la nuestra. but not our own. En Mateo 7:5, el Señor Jesús hablando, Matthew 7:5, the Lord Jesus speaking. Mateo 7:5, el Señor Jesús enfatiza, Matthew dice, 7:5. hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Amén. Entonces, hermanos, si no podemos primero limpiar nosotros y Yes. apartarnos And so we can cleanse ourselves first and separate de todas esas cosas malas que hacemos, of all those negative things that we do. y antes de murmurar a nuestros hermanos, And before we murmur one of our brothers, primero nos limpiamos nosotros. first we cleanse ourselves. Entonces vamos a poder ver con claridad And so we're going to be able to see clearly aquellas pequeñitas cosas que nuestros hermanos están haciendo. those little things that our brothers do. Pero mientras tenemos esa viga o nuestros ojos cerrados por el pecado, But when we have that plank or our eyes closed because of our own sin, lo que hacemos es murmurar, what we do is talk about, lo que hacemos es juzgar what we do is judge a nuestros hermanos, our brothers, no tomando en cuenta not taking into account la maldad que hay en nosotros. the evil, the thoughts that are in us. Así que primero And so first, vamos a conocernos a nosotros mismos en nuestros corazones. let's get to know ourselves in our own hearts, ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal dentro de nosotros? what's good and what's not inside of us. Porque yo no puedo apuntar a mi hermano Because I cannot point to my brother y decirle que está haciendo esto mal, and say he's doing this wrong, cuando en realidad yo estoy haciendo muchas otras cosas mal. when in reality I'm doing a lot of things that are wrong. Y cuando juzgamos, And when we judge, tomamos la posición de Dios. we take God's position. Dios es el único que puede juzgar. God is the only one who can judge. Gloria a Dios. Glory to God. El segundo propósito, la segunda razón por la que este libro fue escrito, The second purpose, the second reason why this book was written, dice para enseñarnos paciencia. it says to teach us patience. Una de las razones también por la que el Señor nos aflige One of the reasons also why the Lord allows us to suffer es para enseñarnos paciencia, is to teach us patience, porque siempre se estamos corriendo. because we're always running. No tenemos tiempo para We nada. don't have Pero en time medio for de la anything. aflicción, But in the middle of the affliction, Entendemos we understand que tenemos que tomarlo that we need to take it y dar tiempos a las cosas que realmente and give time to the things that are really son importantes. are important. Así que slow down. So, más despacito. Tenemos que ir más despacio, hermano. We need to slow down. Más despacio. Slow down. Y el tercer propósito The third purpose por la cual este libro de Job fue escrito why this book of Job was written es el que no queremos oír, is because we don't want to listen. pero que es el más importante. But that's the most important one. Y es que el tercer propósito es He said the third purpose is el de enseñarnos el arrepentimiento. teach us repentance. Y el arrepentimiento como que se ha pasado de moda, Repentance seems to be out of style porque ahora todo pasa de moda. because now everything is old-fashioned. Pero el arrepentimiento fue el mensaje del Antiguo Testamento, ¿sabía usted? But repentance was the message of the Old Testament. Did you Y know del that? Nuevo Testamento. And the New Testament. El arrepentimiento es el tema central Repentance is the central topic del Antiguo Testamento. of the Old Testament. Isaías, Isaiah, Jeremías, Jeremiah, Ezequiel, Ezekiel, Zacarías, Zechariah, Jonás, Jonah. por mencionar algunos de los profetas. Just to mention a few of the prophets, Jonás fue enviado por Dios Jonah was sent by God para que le predicara a Nínives, to preach to Nineveh para que se arrepintieran so that they would repent de sus malos caminos. of their wrong ways.
El arrepentimiento es el tema central del mensaje dado por Dios Repentance is the central topic of the message given to God, a los profetas to the prophets, para confrontar a su pueblo. to confront his people. Y es que no confronta, Is that it confronts us, porque cuando alguien nos dice Because que when someone tenemos que cambiar tells us that we need to change esas cosas que estamos haciendo, those things that we're doing que nos agradan, that are pleasing to pero us, que no son but buenas, that are not good. nos está confrontando. He's confronting us. Y la palabra de Dios And the word of God nos confronta. confronts us. Dice que viva y It eficaz says that is alive and efficient y más cortante and sharper que toda espada de dos filos, than a double-edged sword que penetra hasta lo más profundo that penetrates into the deepest. y allá en las intenciones de nuestros corazones. And there, with the intentions of our hearts, Puede discernir nuestros pensamientos can discern our thoughts y las cosas que ahí se originan. and the things that initiate there. Entonces, And then podemos ver que el arrepentimiento ha sido el tema del Antiguo, del Nuevo Testamento. we could see that repentance has been the topic of the Old and New Testaments. Y también tendría que ser el tema de hoy. And it should also be today's topic. Porque a lo mejor, aunque usted no lo haya considerado, Because maybe even though you might have not considered it, usted y yo you and I necesitamos need arrepentirnos. to repent. ¿O acaso se cree usted Or do you perhaps think justo, that you're just, que no peca, that you don't sin, que no erra? that you do not make a mistake? Todos pecaron, We all, everyone fueron sins, destituidos and we're destituted de la gracia de Dios. from God's grace. Amén. Diga gloria a Dios por eso. Say glory to God for that. Gloria a Dios. El arrepentimiento estuvo en el Antiguo Testamento Repentance was in the Old Testament y en el Nuevo Testamento. and in the New Testament. Juan el Bautista predicaba: John the Baptist preached, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. repent because the kingdom of God is at hand. Y es que el mismo Señor Jesús And it's the same, Jesus Christ himself predicaba el mismo mensaje preached the same message que Juan el Bautista. that John the Baptist. Arrepentíos Repent porque el reino de los cielos se ha acercado. because the kingdom of God is at hand. También los apóstoles The apostles de la iglesia primitiva of the primitive church predicaban este mensaje. preached this message. La iglesia primitiva, And so the primitive church, Juan el Bautista, John the Baptist, el Señor Jesús, the Lord Jesus, ellos continuaron en la misma línea they continue the same line of thought que se empezó en el Antiguo Testamento. that was initiated in the Old Testament. Y la iglesia de hoy And today's church tendría que continuar esa misma línea, should continue that same line of thought porque el mensaje de la palabra because the message from the Word es para crear convicción en Sí. nuestros corazones. is to create conviction in our hearts. Es el espejo It's the mirror que nos hace ver that allows us to see en dónde estamos fallando a Dios. where we're failing God. Entonces, si nos arrepentimos y nos convertimos, And so if we repent and convert, serán perdonados nuestros pecados our sins will be forgiven, y vendrán tiempos de refrigerios a nuestras vidas. and times of refreshing will come to our lives. En este tiempo también ese es el mensaje. In this time, that is also the message. Podríamos continuar haciendo la pregunta de el por qué sufren los justos. And so we could continue stating the question, why the just? Y ya vimos cuál es el propósito por el cual el libro de Job We could see the purpose why the book of Job fue escrito. was written. Ahora bien, Now, podríamos decir esto: we could say this, siempre y cuando los hombres as long as men escriben un libro write a book acerca del arrepentimiento, about repentance, buscan a un personaje they seek a character o a un hombre or a man que en sus comienzos that in his beginnings era muy malo was very bad, e impío. non-believer. Podemos citar We could cite como Manasés, like Manasseh, el rey más impío, the worst king, pero se arrepintió. but he repented. Podríamos citar a otro, We could cite others, Saulo de Tarso, Saul of Tarsus, que perseguía la iglesia, who persecuted the church, uno de los enemigos más principales de Cristo, one of Jesus' worst enemies, pero también se arrepintió but he also repented, y Dios lo perdonó. and God forgave him. Amén. Ahora bien, Now, eso es el hombre that's man en su inteligencia. in his intelligence. Él busca He personas seeks people
que aparentemente son malas that are apparently bad para mostrar el arrepentimiento. to show repentance. Pero Dios But God no eligió a un hombre como esos. did not choose one of those men. Él eligió He chose al mejor hombre the best man que haya vivido en los tiempos del Viejo Testamento. that had lived in the Old Testament times. Él eligió al mejor hombre que haya vivido en los tiempos del Antiguo Testamento He chose the best man who had lived in the Old Testament para mostrarnos to show us que aún este that even him necesitaba needed arrepentirse. to repent. Ahora bien, Now, usted y yo también necesitamos arrepentirnos. you and I also need to repent. La palabra de Dios The word of God dice que Job, says that Job, él era perfecto he was perfect y justo, and uno just, íntegro en todo su caminar. integrous in all of his walk. Pero aún Job, But even Job, en su integridad in his integrity y en su and perfección, in his perfection, necesitaba needed arrepentirse. repentance. Y usted y yo también. And you and I too. Yo no sé I don't know cuánto tiempo usted tiene sirviéndole al Señor how much time you've served God o cuánto usted conoce de la or Biblia how much you know about the Bible o cuántas obras de caridad usted hace. or how many works you do. Porque a veces Because sometimes pensamos we think que por cosas que hacemos that because of the things that we do o por cómo nos comportamos, or how we behave, creemos que somos la última Coca-Cola del desierto we believe that we're the last Coke in the desert o que somos buenos. or that we're good. Si en la misericordia de Dios In God's mercy, usted tiene 10 años sirviendo a Dios, you have served God for 10 years, 20 años sirviendo a Dios, 20 years serving God, 30 años sirviendo a 30 years Dios, serving God, 40 años sirviendo a 40 years Dios, serving God. es para que usted mejor entienda It's so that you can better que understand usted debe arrepentirse ante el that you Señor. need to repent before the Lord. Amén. Dice, no importa lo bueno que creamos ser, Doesn't matter how good we think we are, a los ojos de Dios in the eyes of God, nos vemos como trapos de inmundicia. we are all like filthy rags. Necesitamos arrepentirnos. We need to repent. Dice que es por la sangre de Jesús It says that it's because of Jesus' blood que nos limpió, which cleansed us, que podemos llegar a ser justos. that we can become just. Es a través de Jesús It's through Jesus que Dios Padre that God the Father puede mirarnos. can see us. Por la sangre de Jesús Through the blood of Christ, tenemos libre acceso we have al access trono de la to gracia. the throne of grace. Así que no es por usted ni es por mí, And so it's not because of you or because of es me. por It's Jesús. because of Jesus. No es por usted ni es por mí, It's not because of you or because of me. es por los méritos del Señor Jesús. It's because of Jesus' merits. Gloria a Dios. Entonces podemos ver que Dios en su soberanía And so we can see that God in his sovereignty y en sus pensamientos and in his thoughts, y en sus conocimientos, in his knowledge, que son mucho más altos que los nuestros, which are much higher than ours, Él nos llama que somos como la suciedad. he calls us as we are unclean. ¿Y sabía usted por qué? And you know why? Porque Dios puede escuchar nuestros pensamientos. Because God can hear our thoughts. ¿Sabe usted cuántas cosas pensamos a veces? You know how many things we think sometimes? ¿Cuántas cosas Dios oye de nosotros How many things en nuestros God hears pensamientos que from son, us? no vamos a mencionar lo que son, In our thoughts, we're not even going to mention what they are. pero aún peor, But even worse, cuántas escorias almacenamos en nuestros corazones, how much human waste do we accumulate in our hearts? que a lo mejor usted ignore que están ahí, Maybe you ignore that they're there, o a lo mejor se hace de la vista gorda, or maybe you ignore them, pero Dios sabe que están ahí, but God knows they're there. Dios sabe que están ahí, God knows they're there. y esa es la razón por la que debemos arrepentirnos, And that is the reason why we need to repent por cada cosa que pensamos, for everything that we think, y a veces por cosas que hacemos and sometimes because of the things that we do que no son del agrado de Dios. that are not pleasing before the Lord. En esta mañana se estamos predicando bajo el tema This morning we're preaching under the topic, la revelación de Dios en el sufrimiento. God's revelation in suffering. Entonces es interesante eso, And so this is interesting
ver cómo el enemigo to see how the enemy le trae estas cosas a Dios, brings these things to estos beneficios these benefits que tenía Job. that Job had. Entonces, podemos seguir leyendo And so we can continue reading en Job 1:20. in Job 1:20. Podemos ver, We can see dice, entonces Job, y esto después de haber perdido todo, this is after losing everything porque Dios permitió que el enemigo le arrebatara todo a Job. because God allowed Sus the enemy to hijos take e everything, hijas. his children, Todos lo que tenía Job, everything he had. él quedó sin nada. He was left with nothing. Una cosa el enemigo le dejó a Job, One thing the enemy left Job, su esposa. his wife. Y no sé si para bien o para mal. And I don't know if it was for good or for evil. Después vamos a ver cuál We're fue la gonna see. razón por la que el enemigo le dejó la esposa. We're going to see later the reason why he left his spouse. Y después dejó haberlo perdido todo. And after Job had lost everything, Y cuando digo todo, es todo. and when I say everything, it's everything, Hasta sus hijos. even his children Y todo lo que tenía. and everything he had. Entonces vemos que Job, So we see that Job, el conocimiento que tenía de Dios, the knowledge that he had of God, a lo mejor va más allá del que nosotros tenemos. maybe goes beyond that which we have. Porque Job, Because Job, él entendía he understood que Dios no solo puede darte, that God couldn't just give you, pero que también Él puede quitarte. but he could also take away. Y ese es un conocimiento un poco más que debemos entender. That's an understanding that's a little higher that we need to understand. No solo servimos a Dios We do not just serve God por sus bendiciones, because of his blessings, por lo que nos ha dado, because of what he has given us, sino que debemos servir a Él but we need to serve him porque Él es Dios. because he's God. Debemos servir a Él porque Él es Dios. Y eso es lo que Job está diciendo. We need to serve him because he is God. Gloria a And that Dios. is what Job is saying. Glory to God. En otra palabra también, In other words, Job entiende Job understands que él desnudo salió del vientre de sus madres, that he came out of his mother's womb naked, que nada trajo that he brought nothing, y que tampoco nada llevaría. and that he will take nothing. Así que todo lo que él tenía And so everything that he had era Dios quien se lo había dado. was God who has given it to him. ¿Usted entiende? You understand that? Todo lo que tenemos Everything that we have es Dios quien lo ha proveído. is God who has provided it. Así que si Dios lo da y Él lo quita, And so if God gives it bendito sea el and he nombre. takes it away, blessed be the name. Debemos estar ahí, We need to be there en ese canal. in that channel. Y podemos ver también And so we can see also que debemos seguir that we should continue en medio del proceso, de la dificultad, in the middle of the process, the difficulty, de la prueba, the test, reconociendo a Dios, recognizing God, entendiendo que Él understanding that he está en control is in control de todo lo que nos pasa. of everything that happens. Es chistoso, pero es la realidad. It's funny, but it's true Porque Job perdió todo. because Job lost everything. Aún aquí vemos que hasta su salud, Even here, his health. hermano, fue una sarna desde la coronilla hasta los pies. No había un lugar en cual Job It was painful sores from the soles of his feet to the crown of no his head. sintiera dolor o comezón. There wasn't a place in his body where Job didn't feel pain. Una posición bastante incómoda. It's a very difficult situation. Yo no sé cuál sea su posición ahora mismo, I don't know what your position is right now, pero yo estoy seguro que Job estuvo en una más difícil que la que usted tiene ahora. but I am sure that Job was in a more difficult one than the one you have right now. Y lo que resalta es que aún And what is highlighted en here esa situación, is that still in this situation, Job todavía retiene Job still retains y él busca a Dios. and seeks God. Ahora, en cuanto a la mujer, Now, as it pertains to the woman, tenemos que hablar de la mujer. we need to talk about the woman. Porque Satanás le quitó todo a Job, o Dios permitió que le quitara todo. God allowed Satan to take everything from Job, Pero ¿por qué no le quitó su esposa? but why didn't he take his wife? Este versículo 9 This verse 9 prueba por qué o nos muestra por qué él no mató a su esposa. shows us why he didn't kill his wife. Dice que Dios It says that God creó al hombre a su imagen y semejanza. created man in his image and his likeness. Luego se dio cuenta que el hombre estaba solo Then he realized the man was alone y que tomó al hombre a un sueño profundo and that he put man in a deep sleep y sacó una de sus costillas and took from his rib y creó su mujer and created a woman para que fuera ayuda idónea so that she would be a helpmate del varón. of the man.
La cosa es The thing is que aparentemente that apparently la mujer o la esposa de Job the woman or Job's wife estaba haciendo ayuda idónea, was being a helpmate, no de Job, not to Job, pero de but to Satanás. Satan, Porque ella estaba alineada al propósito de Satanás. because she was aligned to Satan's ¿Te entiende? purpose. Do you understand? Hay que tener cuidado. We need to be careful. Entonces, bueno, le toca un poquito a las mujeres. And so women get a little bit. Si Dios nos unió If God united us, y realmente and really, no queremos ofender we don't want to a la offend sierva de Dios, the servant of the Lord. dice que It says that la esposa es la ayuda idónea del varón. the wife is the helpmate of the Debe man. estar con él, Should be with him, apoyarlo, levantarlo cuando él fallece, support and raise him up when cuidarlo he's en weak, la enfermedad, take care of him in illness, desempeñar el papel to take on the role el cual Dios le dio a ella. which God gave her. Pero aparentemente But apparently, esta esposa de Job, this woman, Job's wife, en vez de desempeñar el papel que Dios le ha dado a ella, instead of taking on the role that God had given her, ella estaba desempeñando o estaba haciendo lo contrario. she was taking on, or she was doing the opposite. Se había alineado a la visión del enemigo She had aligned herself to the vision of the enemy en vez de alinearse a la visión de su instead of esposo. aligning to the vision of her husband. Entonces, ¿qué podemos decir? And so what can we say? Nuestro hogar Our home es un altar o un templo is an altar or a temple donde se proclama el amor, la paz y la santidad de Dios. where the love, the peace, and sanctity of God is proclaimed. El hombre como sacerdote The man as the priest tiene el deber y la responsabilidad has the duty and the responsibility de que eso pase. that happens. Pero la mujer, But the woman, como ayuda idónea, as a helpmate, va a ayudar a su esposo needs to help her husband a que eso pase también. so that it happens too. Deben convertirse uno They need to become one en mente y cuerpo. in mind and body. Así que debemos pensar en eso. And so we need to think about this. Entonces vemos por qué realmente Satanás dejó a la mujer de Dios, de Job, viva. And so we see why truly Satan allowed Job's wife to remain alive. Y es que ella, en vez de ser ayuda idónea para Job, And is that because instead of being a helpmate to Job, ella quiso ser ayuda idónea para Satanás. she was a helpmate to Satan. O por más oscura que esté la situación, Or how dark a situation may be, debemos que reconocer we need to recognize que Dios está obrando. that God is working. Aunque no lo entendemos, Even if you don't understand it, Él está usando He's using el dolor y el quebrantamiento the pain and the breaking para sacar cosas to take things out que están en nosotros. that are in us. Si realmente somos hijos de Dios, And so if we are truly God's children, Él no va a disciplinar, He's going to discipline us. Él no va a azotar. He's going to Y los que somos padres y las que son madres aquí entienden esto, He's going to discipline us. Those who are mothers and those who are fathers here understand that. que si realmente amamos a nuestros hijos, That if we truly love our children, lo vamos a disciplinar we're going to discipline them para que sean hombres y mujeres de provechos so they can be men and women of good y no niños malcriados después de grande. and not spoiled children when they're older. Entonces, si somos hijos de Dios, And so if we are children of God, Él nos va a disciplinar. He's going to discipline us. Nosotros somos barro That we are clay en manos del alfarero in the hands of the potter, y Dios es el alfarero. and God is the potter. El alfarero hace como Él quiere hacer. The potter does as he pleases. Dice que el alfarero It says that the potter y hace con nosotros does with us como Él quiere. as he wants. Ahora bien, Now, la cosa está, the thing is, y este es un pensamiento, yo quiero que usted escuche bien. and this is a thought, I want you to listen carefully. La cosa está The thing is, en ser como Dios quiere in being how God wants us que seamos to be, y no ser como nosotros queremos ser. and not be how we want to be. ¿O acaso la vasija sabe más que el alfarero? Or does the object know more than the potter? Ahí está el detalle. There's the detail. No podemos ser como queremos ser, sino como Dios quiere que seamos. We can't be like we want to be, or rather how God Porque la wants us vasija to no be, sabe más que el alfarero. because the pot doesn't know more than the potter. Ahora bien, Now, en cuanto al alfarero as it pertains to the potter y la rueda del alfarero, and the wheel of the potter,
Dijimos We said que el alfarero era Dios, that the potter was God, pero la rueda del alfarero but the wheel of the potter representa represents las diferentes cosas the different things que nos pasan en nuestro diario vivir. that happen to us in our day-to-day living. Y es el alfarero And it's the potter quien impulsa la rueda that impulses the wheel a dar vuelta con sus to pies. turn with his feet. Y esto se refiere a una máquina This refers to a machine que había para crear vasija, that was available to en el create cual el pots, alfarero pedaleaba, where the potter pedaled, esa rueda daba vuelta. that wheel turned, Entonces el alfarero con sus manos and so the potter with his hands daba forma gave form a la vasija. to the pot. Una de las cosas que debemos notar aquí One of the things that we need to note here es que el proceso cuando se hace una vasija de barro, is that the process when it becomes a pot, después que el alfarero la forma after the potter forms it y la termina, and finishes it, esa vasija that pot debe ser metida al horno de fuego, needs to be placed in the fire, porque si no se queda muy blandita. because otherwise she will stay weak. Así que usted y yo debemos entrar a ese horno de And so fuego you and I need to enter into debemos that ser oven of fire purificados and need to be purified por el fuego, by the fire, porque solo el fuego because only the puede fire quemar can burn las escorias, the human esas waste, cosas que no son. those things that are not. Y usted puede decir, And you could say, bueno, a lo mejor en mi corazón no hay escoria, well, maybe in my heart there's no human waste, pero a lo mejor hay una raíz de amargura, but maybe there's a root of falta de bitterness, perdón, lack of forgiveness. a lo mejor le gusta hablar demasiado Maybe you like to talk too much, y muchas otras cositas. and many other little things. Se irrita muy You fácil get irritated too quickly, y otras cosas and other things que Dios quiere that God wants sacarla to take out de su corazón of your heart para purificarlo a usted to purify y you, para que usted pueda estar más cerca de él. and so you can be closer to Him. Dice que Dios nos lleva al fuego de la prueba It says that God takes us to the fire to test us, para purificarnos, to purify us, para quemar esas escorias to burn that human waste que hay en nuestros that's corazones. in our hearts. Si estamos en la mano de Dios If we're in God's hands, y estamos bien o estamos mal, and we're good or bad, así lo reconoció Job. Job recognized it the same way. No solo vamos a aceptar el bien de Dios, We're not just going to accept the también good that comes lo from malo que God. nos pueda pasar. We also need to accept the things, the Tenemos bad que things seguir that may reconociendo a happen. Dios We need to continue recognizing God en medio del dolor, in the middle of the pain. pero más allá de eso, But beyond that, entender que todo va a obrar para bien. understand that everything's going to work together for good. Todo va a obrar para bien. Everything will work for good. Dijimos cuando empezamos We said in the beginning que Dios es tan bueno that God is so good que aún lo malo que trae el enemigo, that even the bad things that the enemy brings, Dios lo convierte para bien. God en converts it nuestras to vidas. good in our Aún lo lives, malo. even the bad. Así que debemos And so we need to creer en Él believe in Him, y reconocer que Él es Dios. recognize that He's God. Y otra cosa que podemos pensar Something else that we might think cuando estemos en el dolor y en la prueba, when we're in the pain or in the test, que también el Señor Jesús sufrió dolor, that also the Lord Jesus también suffered Él sufrió pain. angustia, He also suffered anguish. pero Él nos dejó un ejemplo, de acuerdo a lo que el apóstol Pedro dice aquí. But He left us an example according to the Apostle Peter says here. Aunque la pisada del Señor Jesús pueden hacer un poco muy grande para nosotros, Even though Jesus' steps may be too big for us, podemos, we can, en medio del dolor in the middle of the pain y la desesperación, and desperation, imitarlo a Él. imitate Him. Hermano, en vez de quejarnos, Brothers, instead of complaining, en vez de desesperarnos, instead of becoming desperate, pues vamos a pensar en el Señor Jesús, let's think about the Lord cómo Él Jesus, sufrió how He y lo suffered, que Él padeció and what He went por through nosotros, for us, cosa que Él no tenía que hacerlo, things that He didn't have to go through. pero Él, But He, en obediencia al Padre, in obedience to the lo Father, hizo He voluntariamente. did it willingly. Job Job tenía una percepción de él mismo. had a perception of himself. Él creía He believed como que estaba a un nivel más alto que los demás. as if he was a higher level than others. Y él era también He was also un simple pecador a simple sinner que necesitaba arrepentirse. that needed to repent. Y usted y yo And you and I también necesitamos arrepentirnos. also need to repent. Gloria a Dios. Glory to God.